Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV Instituto Bíblico Virtual. Que la paz y el amor del Señor reine en vuestros corazones. Bienvenidos a nuestra clase bíblica de hoy, el misterio de Juan el Bautista. Lucas, capítulos 1-26. Ya hemos explicado los primeros 25 versos. Hoy continuamos con el verso 26. Pero no sin antes traer algo que quiero compartir con el pueblo de Dios, referente a todo esto que está aconteciendo con el gobierno de la bestia, del cual vamos a hablar al final de este estudio. Por tanto, mire este estudio completo, y al final tocaremos este tema. Y lo otro es traer un resumen de la clase anterior, con el objetivo de traer el contexto y continuar en ese mismo contexto. Voy a traer un resumen concentrado. Ya vimos que Zacarías no podía hablar al salir del santuario porque había quedado mudo por su incredulidad. Esta mudez simboliza la incredulidad del sacerdocio judío y del pueblo que esperaba señales, no revelación por fe. Aunque Zacarías fue escogido por su fidelidad, la revelación divina no se concede por mérito sacerdotal, sino por fe. Pablo afirma que los judíos buscan señales. Zacarías pidió una, y eso bloqueó la revelación que debía recibirse por fe. Aprendimos que Zacarías se comunica por señas, lo que indica que el pueblo también era incapaz de recibir la revelación directamente. Aunque oraba por el Mesías, su expectativa estaba condicionada por señales visibles, no por fe espiritual. El lenguaje de señas usado por Zacarías es reflejo de un pueblo incrédulo. Aprendimos también que, aunque Lucas no menciona explícitamente los 7 días del ministerio, según Levítico, sabemos que el número 7 simboliza el propósito de Dios. Hablamos de la santidad, la redención y la glorificación. A pesar de su falla en la fe, Dios cumple su propósito en Zacarías, quien regresa a casa transformado. Entonces, los 7 días del ministerio simbolizan el propósito divino cumplido. Zacarías, ya restaurado en su fe, cree en la promesa del ángel y concibe con Elisabet, sin dudar, de su edad avanzada. La edad avanzada en la Escritura nos ilustra una madurez en la fe. Entonces, el embarazo de Elisabet nos ilustra la restauración de la fe, porque antes del Hijo ser concebido en nosotros, necesitamos crecer o madurar en la fe. Aprendimos también que Elisabet, luego de concebir, se recluye por 5 meses. Este recluirse por 5 meses no es casual, sino una clave hermenéutica usada por Lucas con la intención de revelar una verdad. En la numerología hebrea, el número 5 representa lo incompleto, lo insuficiente, lo que está en proceso de redención, preparando el camino para la plenitud, simbolizada por el número 6, que simboliza gracia y redención. Se conecta con los 5 hijos primogénitos bíblicos: Isaac, Jacob, José, Samuel, Sansón, quienes no alcanzaron la perfección, ya que estos 5 hijos eran tipos del 6º hijo. Estos 5 hijos anuncian la redención. También se vincula al 5º día de la creación, antes de la creación del ser humano, indicando que la obra aún no estaba completa. Este tiempo marca una transición profética, donde lo oculto comienza a gestarse en lo íntimo antes de manifestarse públicamente. Este pasaje, según lo analizamos, está cargado de simbología espiritual, numerológica y profética, revelando que la verdadera revelación no se da por señales externas, sino por fe interna. Lucas, con precisión narrativa, teje una teología profunda sobre transformación, propósito divino y la espera de redención. Luego de Elisabet concebir, nos revela unas verdades muy profundas. Así ha hecho conmigo el Señor, reconociendo la intervención divina. Elisabet no atribuye su embarazo al azar, sino a la acción directa de Dios. Esta frase revela una conciencia despierta, que reconoce el diseño sagrado detrás de su transformación. Lo estéril se convierte en fecundo, lo despreciado en honrado. Hablamos de un principio de redención personal y colectiva. La frase «en los días» hace referencia a la frontera entre oscuridad y revelación. La palabra griega usada para días es hemera,
que implica más que días cronológicos. Representa el despertar de la conciencia, el umbral de la sombra a la luz o a la esencia. Estos días también hacen referencia al tiempo de gracia, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, la cual sabemos que es el Mesías, el cual será de bendición para todas las familias de la tierra. Dice Elizabeth que el Señor se dignó. Dios vuelve su mirada con misericordia hacia ella. El verbo griego epeblepsen indica que Dios se inclinó con compasión, trayendo a la luz lo que estaba oculto, es decir, a la verdad, al verdadero hombre en el ser humano. En la tradición hebrea, cuando Dios mira o recuerda, es señal de que el tiempo del cumplimiento del pacto ha llegado. Dios quita la afrenta de Elizabeth. Esto significa la restauración de la dignidad femenina, en el contexto literal, y la restauración de la Virgen de Israel, dentro del contexto espiritual. El término para afrenta es oneidos, que representa vergüenza, culpa, deshonra, especialmente en el contexto de la esterilidad. Dios no solo da un hijo, sino que repara la herida social y espiritual, transformando el dolor en propósito. Como ya hemos aprendido, cuando una mujer es resaltada en la Escritura, tiene como objetivo revelar eventos relacionados con la gracia, la redención, nuevo nacimiento, nuevo comienzo, etc. La mujer en la Escritura simboliza, dependiendo en el contexto en el que se hable, puede simbolizar la conciencia de ser en la humanidad, la verdad, la ley, la sabiduría, un nuevo nacimiento, transformación, y todo esto es simbolizado en la Escritura antigua como la Virgen de Israel. Quitar la afrenta de Elizabeth, dentro de este contexto, significa redimir la conciencia caída de Eva, el a cual es la Virgen de Israel. Juan no es solo el último profeta del Antiguo Testamento, sino también el último sacerdote del orden arónico. Su nacimiento marca el fin de una era y el inicio de otra, preparando el camino delante del Señor. Elizabeth, cuyo nombre significa Dios es mi promesa, en otras palabras, que Dios mismo es la promesa, se convierte en portadora de la restauración de esa verdad. Este pasaje no es una simple narración, sino una clave teológica y hermenéutica profunda, que revela el proceso de redención desde lo íntimo, lo femenino, lo oculto en el ser humano. Lucas nos invita a escudriñar no solo el nacimiento de Juan, sino el misterio de la restauración de la humanidad, la conciencia o la voluntad de Dios caída en el ser humano y el anuncio del reino. Espero que este corto resumen le haya ayudado en su crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos ahora a entrar en una etapa, no diferente a la primera, sino a una etapa de transformación. Lucas, en sus primeros 25 versos, tiene como objetivo prepararnos espiritualmente, para que podamos discernir la que sigue, la cual está intrínsecamente unida a la primera. Lo que Lucas va a revelar en los siguientes textos es algo que debemos de discernirlo espiritualmente. Esto que Lucas va a revelar no es algo nuevo, es algo que ha estado escrito por casi 6.000 años, una verdad conocida por la iglesia primitiva. Sin embargo, 300 años más tarde, esta verdad fue perseguida, suprimida y ocultada por los líderes judíos, dispersados en el Imperio Romano. Pero, como de igual manera que ellos tuvieron en silencio por 430 años, sin revelación de Dios, y luego apareció el Mesías, de igual manera, nos ha acontecido a nosotros. Esta verdad no puede estar oculta por siempre. Su revelación ha sido sellada hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin ya es una realidad entre nosotros. Estamos viviendo el tiempo del fin. El ángel le dice a Daniel que selle el libro, la profecía, porque es para el tiempo del fin. Los tiempos están convergiendo. Mientras la imagen o el carácter del Hijo, el menor, se forma en nosotros. La Iglesia, por otro lado, la imagen o el carácter del Hijo, el hermano mayor, también se forma en los gentiles. Ambos hermanos luchan en el vientre de su madre, entiéndase, en la conciencia de cada uno de nosotros,
y esa lucha es por el reino. El que tenga sabiduría, que interprete. Busquen sus Biblias y ábranla en Lucas 1:26 a 38. No les prometo que estos 13 versos los cubramos en este estudio, pero si en uno o dos más. Bienvenidos a nuestra clase bíblica de hoy. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lucas 1, 26 a 37. El misterio de Juan el Bautista. Hoy es día de reposo, y la Iglesia debe de guardarlo, según las instrucciones de nuestro Padre en Isaías 58, 13 a 14. Porque hoy reposamos del pecado, estamos sepultados con Cristo. Y este reposo es señal entre nuestro Padre y nosotros, para recordarnos que Él es el que nos santifica y para que el mundo glorifique al Padre en nosotros. Antes de empezar, quiero recordar que en el estudio de hoy vamos a encontrar varias claves hermenéuticas, teológicas, que son indicadores con el objetivo de ayudarnos a discernir el mensaje que Lucas está construyendo, con el propósito de revelarnos un principio espiritual, el cual lo vamos a encontrar implícitamente revelado en el texto. La clave principal que encontraremos es el nombre María. Según vayan apareciendo las claves hermenéuticas, esos indicadores las vamos a identificar y a buscar su significado. Hoy vamos a trabajar con él. Anuncio del nacimiento de Jesús. El título de la clase de hoy es La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vamos a leer texto por texto, expositivamente, y luego lo escudriñamos y buscamos entre líneas lo implícito, lo espiritual del texto, que es el testimonio de Jesús. Dice el verso 26 a 27. 26 al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Aquí desde el inicio, ya Lucas empieza a darnos claves hermenéuticas. Dice Lucas que, al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel que habló con Zacarías, ahora es enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vamos a empezar a desmantelar exegéticamente este sexto mes. En el estudio anterior aprendimos que Elizabeth se había recluido en su casa por 5 meses. Ya hemos aprendido que cuando encontramos el 5 en los textos, es un indicador que nos revela algo incompleto, o pudiésemos decir también en transición. Hablamos de una transición de un estado incompleto a uno completo. Ahora bien, cuando Lucas dice al sexto mes, no podemos interpretarlo como un sexto mes regular. Este sexto mes es necesario relacionarlo con el calendario judío. Y, por favor, recordemos que las celebraciones de las fiestas de Jehová, según el calendario judío, tienen mucha relevancia al momento de interpretar la Escritura. Antes de nada, el sexto mes en el calendario judío es Elul. Ahora bien, aunque no hay una fiesta formal en Elul, no pierde relevancia, porque es un mes dedicado al arrepentimiento, Teshuvá, la introspección y la preparación espiritual para las altas fiestas, las cuales se celebran en el séptimo mes. Rosh Hashanah, 1 de Tishrei, el año nuevo judío. Yom Kippur, 10 de Tishrei, el día del perdón. Todo esto es importante entenderlo al momento de interpretar. Elul es como el vestíbulo del palacio antes de entrar en la sala del trono. No es una fiesta con banquete, sino un tiempo de preparación interior. Podríamos decir que Elul representa el descenso del alma, es decir, un proceso de negación de sí mismo, abandonar el orgullo, el ego, para purificarse antes de elevarse, antes de entrar el séptimo mes, que es el tiempo de arrepentimiento y retorno a Dios. Por tanto, Lucas tiene conocimiento del calendario judío y de las fiestas solemnes de Dios. Lo que esto quiere decir es que Lucas nos está guiando por medio de ese calendario. Lucas no lleva una secuencia común y corriente como lo hacemos nosotros. Lucas tiene un propósito y nos está preparando para revelar ese propósito. Ya hemos aprendido que ese sexto mes tiene un objetivo, un propósito, y es guiarnos hacia la gracia y la redención de toda la humanidad.
quiero que por favor mantengan su atención en lo que Lucas nos va revelando. Recordemos que Lucas hizo una investigación diligente y puso las cosas, es decir, los eventos en orden. Recordemos que Lucas escribe inspirado por el Espíritu. Lucas no escribe bajo su propia perspectiva, sino bajo la perspectiva divina. Dice Lucas que, en ese sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, una ciudad de Galilea. La pregunta es, ¿por qué a Galilea? ¿Por qué Nazaret? Bueno, vamos por parte. ¿Qué relevancia guarda Galilea con la redención? Galilea formaba parte del territorio asignado a Neftalí y Zabulón en la división de Canaán, Josué 19. Aunque no se menciona con frecuencia en los relatos de los reyes, su ubicación estratégica la hacía vulnerable a influencias extranjeras. A pesar de la conquista israelita, muchas ciudades galileas conservaron población cananea, lo que generó tensiones religiosas y culturales. Lo que esto revela es que estas regiones del norte quedaron influenciadas por los amorreos. Y cuando hablamos de amorreos, hablamos espíritus de depravación sexual, literalmente, que es lo mismo que la idolatría o prostitución espiritual. En el reinado de Peca, rey del reino del norte, el rey asirio invadió Galilea y deportó a muchos de sus habitantes. Segundo Reyes 15:29. Este evento fue crucial, marcó el inicio del fin para el reino del norte y convirtió a Galilea en una región mixta étnicamente. Lo que Galilea nos ilustra es a un pueblo de diferentes razas, lenguas, naciones y tribus. Pudiésemos decir que Galilea, en este contexto, simboliza a lo que la Escritura llama los gentiles. Isaías la llama Galilea de los gentiles, reflejando la mezcla de poblaciones tras las deportaciones. Este versículo también profetiza que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, anticipando el papel de Galilea en el ministerio de Jesús siglos después. Es importante que observemos que Jesús no empieza su ministerio en Jerusalén, tribu del sur, sino en Galilea, tribu del norte. Es decir, que empieza a ministrar la verdad a su hermano mayor, aunque más adelante descubriremos que Jesús nace en Belén de Judea, tribu del sur. Toda esta información es importante recordarla. Es relevante en la interpretación. Otra pregunta que debemos de hacernos es la siguiente. ¿Qué relación guarda Armagedón con Galilea? La relación entre Armagedón y Galilea es geográfica, histórica y profundamente simbólica. Aunque no son equivalentes, están conectados por la región del norte de Israel y por su papel en la narrativa bíblica de conflicto, revelación y redención. ¿Dónde está Armagedón? Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo, que significa monte de Megido. Megido era una ciudad fortificada ubicada en la llanura de Jezreel, justo al sur de Galilea. Aunque no es parte de Galilea estrictamente, está en su frontera sur, lo que la vincula regionalmente. Esta llanura fue escenario de muchas batallas clave en la historia de Israel, por su posición estratégica entre rutas comerciales y militares. Megido fue testigo de múltiples conflictos durante la era de los jueces y los reyes. Batalla de Barak y Débora contra Sísara, Jueces 4-5. Muerte del rey Josías a manos del faraón Necao, 2 Reyes 23-29. Estas batallas históricas contribuyeron a que Megido se convirtiera en símbolo de confrontación decisiva. Ahora bien, ¿dónde encontramos a Megido o Armagedón en la profecía? Y usted debe de estarse preguntando, ¿por qué tú traes a relucir todo esto aquí si nada de eso está relacionado con lo que estamos estudiando? Permítame decirles que en los textos, ningún nombre, ninguna ciudad y ningún número es aleatorio. Todo está escrito con un propósito. Isaías no habla sin propósito. Más adelante vamos a descubrir el propósito de Lucas en especificar ciertos lugares, fechas, números y nombres. Ahora bien, en Apocalipsis 16:16 se menciona que los ejércitos del mundo serán reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aunque no se describe una batalla literal en ese versículo, el nombre Armagedón
evoca una confrontación final entre el bien y el mal. El simbolismo de Armagedón trasciende su ubicación física. Representa el juicio, la purificación y el triunfo divino. ¿Qué relación guarda Armagedón con Galilea? Galilea, en contraste con Armagedón, es el lugar donde Jesús inicia su ministerio, según Isaías 9:1. Galilea de los gentiles, vio gran luz. Así, mientras Megido, Armagedón representa el conflicto final, Galilea representa el comienzo de la redención. ¿Dónde van a ocurrir estos eventos finales? En medio de las tribus del norte, es decir, su hermano mayor. Ahora bien, esas tribus del norte es espiritual, porque ellas simbolizan al Israel de hoy. ¿Ahora puede entender el propósito de Lucas? Ambos lugares están en las tribus del norte y forman parte de un arco narrativo, desde la lucha histórica y espiritual, Megido, hasta la luz mesiánica, Galilea. En otras palabras, que Lucas ya nos ha dado un avance de cómo va a terminar todo esto que él empieza a revelarnos. Ahora bien, vamos a Nazaret. Aunque el nombre Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento, su etimología parece derivar de Netzer, lo que sugiere que los primeros cristianos vieron en el nombre una conexión profética. A Nazaret la podemos ver como la ciudad del retoño o la nueva vida. Isaías 11:1. Y saldrá un retoño, nueva vida desde lo oculto, del tronco de Isaí, y un vástago, fundamento moral y espiritual, de sus raíces brotará. Aquí, Netzer representa la continuidad del linaje davídico, incluso después de su aparente destrucción. En la tradición cristiana, este versículo se interpreta como una profecía directa del Mesías. Jesús como el retoño, es decir, la nueva vida que surge de la raíz, es decir, del fundamento moral y espiritual de David. La pregunta es, ¿este retoño es físico o espiritual? ¿Cuál fue la promesa de Dios a David? ¿De dónde saldría ese hijo? Dice Jehová que ese hijo saldría de las entrañas de David. Estas entrañas no son físicas, son espirituales. En Mateo 2:23 se dice que Jesús sería llamado Nazareno, cumpliendo lo dicho por los profetas. Aunque no hay una cita exacta, muchos estudiosos creen que se refiere a Isaías 11:1 y el juego de palabras con Netzer. Según la tradición judía, Nazaret, como lugar de crecimiento de la nueva vida oculta, puede verse como el punto donde lo invisible, lo oculto, comienza a manifestarse. También se habla del Mesías como oculto en el jardín, esperando el momento de revelación. Nazaret encaja como ese jardín simbólico donde el retoño crece en silencio. Ese jardín es tipo del huerto en nosotros, es decir, nuestro corazón. Lo que emerge es un patrón espiritual compartido, el potencial divino escondido en ese jardín, que brota en el momento justo para transformar el mundo. Y por favor, espero que estén discerniendo las palabras que uso, que aunque las digo explícitamente, hay que discernirlas espiritualmente. En verdad, no encuentro la forma de ser más explícito en comunicar esta verdad. Mi oración por ustedes es que Dios despierte el Espíritu en ustedes y que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Alumbre los ojos de su entendimiento. Ahora bien, en la tradición hebrea, Netzer no es solo un brote físico, sino un símbolo de esperanza contenida, de linaje que parece extinguido, pero guarda vida. Nazaret, como ciudad marginal, encarna este principio. El Mesías no surge del centro de poder, Jerusalén, sino del borde, del silencio, del anonimato. Escuchen con cuidado lo que dije, y lo repito. El Mesías no surge del centro de poder que se encontraba en Jerusalén, no surge del poder religioso, sino de los alrededores de Jerusalén, del silencio, del anonimato, del desierto. El que tenga oídos que oiga. Nazaret, como lugar de formación silenciosa, representa el útero espiritual donde el logos, la verdad, la palabra, las instrucciones
el mandamiento, se prepara para irrumpir en la historia. Entienda esto que dije. Y Juan en su Evangelio lo expone de esta manera. En el mundo estaba, es decir, desde el principio Él ha estado en el mundo, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. En Él estaba la vida, y la vida era la luz, la verdad de los hombres. Ese capítulo 1 de Juan necesitamos discernimiento para interpretarlo. Entonces, amados hermanos, yo no sé si ustedes pueden discernir lo que Lucas trata de revelarnos. El hecho de que el ángel Gabriel fuera a Nazaret de Galilea, luego de haber oído las simbologías que implican estos nombres, no podemos pensar que se refiere a una visita literal. Ya aprendimos que Gabriel se le aparece a Zacarías en visión. Dios habla a los hombres por medio de sueños y visiones. Eso no lo invento yo, eso lo revela el mismo Dios en Números 12:6. Un principio bíblico inviolable. Tenemos que aprender a guiarnos por los principios establecidos en la Escritura. Algo elemental, mi querido Watson. Ahora bien, estos nombres son claves hermenéuticas. Son indicadores bíblicos usadas por Lucas con el propósito de revelarnos una verdad. Recordemos que Lucas escribe bajo la inspiración del Espíritu. El problema radica en que ningún maestro quiere esforzarse exegética ni hermenéuticamente en discernir esta verdad y cualquier verdad escritural. Yo como maestro no puedo comprar cualquier interpretación que me vendan. Y es por este error que la Iglesia se encuentra en confusión. Y desafortunadamente, y lamento tener que decir esta verdad, es por esta razón que la Iglesia de hoy divaga entre diferentes teologías, diferentes doctrinas y posturas teológicas que han destruido la unidad que Cristo vino a establecer. Si la Iglesia no está abierta a ser instruida por Dios, si no le permite al Espíritu Santo instruirla para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y el propósito para ella, de cómo Él quiere que la Iglesia manifieste su imagen, su carácter, instruirla en las cosas que debe o no debe de hacer, y por medio de esa instrucción pueda alcanzar la santidad, la perfección y la justicia que produce el reino en ella, la Iglesia no podrá formar la imagen ni dar a luz al Hijo de la promesa en ella. Yo les prometí que al final iba a traer una información relacionada al gobierno de la bestia que ya está en acción. Pablo lo llama el misterio de iniquidad. Amados hermanos, estamos en la recta final, los tiempos están convergiendo, es decir, llegando a su final. Mientras el Hijo perfecto va formando su imagen en nosotros, la Iglesia, a la misma vez, su hermano gemelo, el mayor, va formando su imagen en el mundo impío. Y cuando hablo de imagen, me refiero al carácter o identidad, tanto en nosotros, la Iglesia, como en el mundo impío. En cada video voy a tomar un par de minutos al final para continuar hablando de estos acontecimientos proféticos que estamos experimentando. Es importante que sepamos en qué tiempo de la línea del tiempo profético estamos parados. El gobierno de los Estados Unidos, que por el momento pudiéramos asociarlo con la bestia que sube de la tierra. No es que sea esa bestia, porque estoy trabajando con el capítulo 13 de Apocalipsis, y prontamente saldrá al aire el primer video. Sin embargo, su actuación en el escenario profético debe de ser observado muy de cerca. Hay algunos estados donde se ha empezado una especie de guerra civil, guerra interna. Esta persecución de parte del gobierno contra los supuestos indocumentados es una especie de simulacro con el objetivo de ellos probar la reacción del pueblo. Y aunque no voy a ahondar mucho en este tema, pero la Iglesia debe de estar alerta. Lo que estamos viviendo en las últimas horas no tiene nombre. La Iglesia no está llamada a apoyar a ningún país, llámese Israel o cualquier otro. Somos llamados a orar por ellos sin distinción. En otras ocasiones, he dicho que tengamos cuidado con el Israel creado en el 1948. Ese Estado no tiene nada que ver con el Israel bíblico. Y aclaro, no me refiero a los judíos actuales que están esparcidos por todo el mundo. Tampoco a los que viven en Israel. Me refiero a los sionistas, ese poder oscuro que gobierna y somete a todas las naciones para que, por medio de ellas, lograr su propósito. Si usted considera la acción tomada por el Estado de Israel,
Estados Unidos, la ONU y países árabes, de destruir Gaza y los palestinos, masacrando niños y niñas sin misericordia, una acción justa, porque ellos se creen los niños lindos de Dios, me preocupa, porque ese considerar, ese sentir, no es la iglesia de Jesucristo. No se pierda el estudio de Apocalipsis capítulo 13 que viene pronto. En los siguientes estudios, continuamos hablando acerca de estos acontecimientos proféticos que se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Y con esto, vamos a cerrar con la primera parte del estudio. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Parte 1. Lucas 1:26. En la segunda parte, entramos en el verso 27, otro verso donde profundizaremos exegética y hermenéuticamente con el objetivo de discernir esa verdad que Lucas nos revela. Y espero que haya sido de bendición y crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Gracias por participar de la clase de hoy. Una horita llena de sabiduría e inteligencia espiritual. No inteligencia artificial, sino espiritual. Inviten a todos sus hermanos de la congregación, a sus compañeros de labores, a familiares, a que se unan con usted a estudiar las Escrituras en nuestro Instituto Bíblico Virtual. Es gratis, no le cuesta nada, por lo contrario, va a salir enriquecido espiritualmente. Estas clases salen al público todas las semanas. Invite a sus hermanos y familiares cualquier día de la semana e invierta 30 minutos, que es lo que están durando. Y deje de perder su valioso tiempo en la TV, los juegos y los entretenimientos que lo que traen es pérdida de su vida. No se pierda nuestra próxima clase, que estará buenísima. Si esta clase ha sido de bendición, compártala con todo el mundo. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestra página en Facebook, hoy es el mejor día para hacerlo. Soy Omar, en sustitución del hermano Cáceres, que por razones ajenas a su voluntad no pudo estar con ustedes. Que la paz y la presencia del Señor reine en tu vida. Dios te bendiga siempre.